Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Sí, ¿de qué manera la institución militar se debería hacer respetar? Respetar en cuanto a su dignidad. Obviamente manteniendo el mando que le señala la Carta Política del Estado. Hasta ahí me quedo, general, pero yo hago un esfuerzo por el alto aprecio que yo tengo a la institución militar demostrada durante mis 40 y pico de años de trabajo. General, ¿qué le parece a usted lo que le estoy describiendo con absoluta verdad? Bueno, muchas gracias por su cordial invitación, Gonzalo. Es una satisfacción compartir este panel con el general Yandún, un estimado compañero de las Fuerzas Armadas. Usted decía que, ¿qué le podemos decir al gobierno? Yo creo que nada, porque muchas personas le han dicho en la forma más comedida, pero no escucha. Yo más bien quiero dirigirme a los mandos militares. Y cosa sorpresiva y tal vez extraña para mucha gente, para felicitar a los mandos militares que han ido siendo destituidos y para felicitar también al actual mando militar, porque no han hecho lo que podría haber ocurrido con tanto atropello a los valores fundamentales de las Fuerzas Armadas, como es su disciplina, su jerarquización, sin lo cual no existe la capacidad de que una Fuerza Armada sea vencedor en el campo de batalla, que es la prueba suprema, no solo de una Fuerza Armada, sino de un país. Y allí las Fuerzas Armadas hace poco se cubrieron de gloria y cubrieron de gloria nuestra patria. Entonces yo quiero felicitarles por no haber caído en esos desafíos y sacar las castañas del fuego a este gobierno, que responda hasta el último momento de lo que ha hecho. Y entre lo que ha hecho, una de las cosas peores, no haber economizado ni siquiera un 5% del dinero que ha gastado, evitando así la torrentosa desocupación del pueblo ecuatoriano que en todos sus estamentos está ocurriendo. Yo no sé si esta gente piensa un minuto lo que es para el hogar de una persona que paga arriendo, que vive al día, encontrarse sin trabajo. Ese es un crimen terrible que ha cometido este gobierno. De manera que yo más bien les felicito a los mandos militares esa resistencia pasiva que han venido haciendo. Cada mando que asume después de que destituyen prácticamente al anterior, abusando de la capacidad que tiene un presidente y un ministro. Pero esa capacidad no es para destruir las instituciones básicas del Estado, sino para fortalecerla. Al asumir, siempre vuelven a poner muy claro que van a continuar defendiendo los valores fundamentales sobre los que se asienta la República del Ecuador, sobre la que se ha asentado y sobre la cual se han forjado las Fuerzas Armadas. Esto quisiera decir de entrada, estimado Señor general René Yandún, Gonzalo. Gracias, general Galiardo. General René Yandún, ¿qué quiere decirnos esta mañana? Muchas gracias, licenciado, y un saludo a usted, mi general,
al asambleísta Carvajal que nos está escuchando y al coronel, usted me dijo. Es el coronel Alberto Molina en la ciudad de Alberto, Guayaquil. un gusto saludarle también a la distancia. Está su colega también, el asambleísta Miguel Carvajal. Miguel Carvajal, un saludo también. Bueno, yo creo que desde que inició su periodo, el presidente de la República, lo único que ha hecho es llegar con un ataque permanente en contra de Fuerzas Armadas para tratar de someterlas a un sistema ideológico, como consta en el Foro de Sao Paulo, como consta en los principios y objetivos de UNASUR, como consta en las recomendaciones y asesoramientos de Fidel Castro y también de Chávez de Venezuela, y que hoy prácticamente esos países están dados al traste y en la peor desgracia, sumidos en la peor pobreza y en contra de su pueblo. Y por fin el Ecuador se ha podido mantener incólume gracias a las Fuerzas Armadas, que han podido responder con sus mandos y la reacción de sus componentes oficiales y tropa para evitar caer en tal desgracia. Pero ya es suficiente. El señor presidente, señor ministro Patiño, ustedes están de salida y ustedes no pueden dejar dañando ni la organización, ni la estructura, ni el funcionamiento de lo que han sido las gloriosas Fuerzas Armadas. Tuve la oportunidad, al igual que aquí con mi general, de comandar la guerra de 1995 en la parte norte del país, de lo que nos sentimos gloriosos, juntamente con el general Paco Moncayo. Pero el señor ministro de Defensa se refiere, es que no solamente cuando se trata del seguro social hay que tratar de aquellas personas que están en la guerra. No, señor ministro, usted está ignorando, totalmente ignorando, de que para llegar a un estatus de capacidad profesional elevada, primero hay que trabajar arduamente por largos años, hay que capacitarse, hay que entrenar en el terreno, hay que salir de patrullaje. Y por eso lo que usted no entiende, señor ministro Patiño, de lo que es el régimen especial, en donde tenemos un elevado porcentaje de lo que es el grado de accidentes o la accidentalidad anual, que llega a un 3%, y no se da cuenta de qué pasa con los paracaidistas. Él no se da cuenta de qué pasa con los hombres que trabajan en el mar. No se da cuenta cuántos muertos y accidentes ha habido cuando han trabajado especialmente en andinismo. No se da cuenta en los entrenamientos de lo que es en el área y en el campo de guerra. Esa es la razón por la que nosotros estamos hablando de un régimen especial, no únicamente de este momento. Razón por la que usted mismo lo dice, que cuando se trata de hablar del seguro social de Fuerzas Armadas, está haciendo una promoción o una socialización de chiste. Sí, es de chiste. Porque ¿cómo puede ser usted, señor ministro, que salga a las unidades a visitar de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea, sin el aval y el respaldo del alto mando? Llega a las unidades a enfrentar y confrontar con los soldados, con los oficiales, restando su capacidad de mando, de poder, de autoridad. Y lo único que ha hecho es resquebrajar lo que usted debe mantener como algo inequívoco: el mando, la autoridad, y que haya respeto. Pero ese respeto tiene que ser mutuo. Miguel Carvajal tendrá la obligación, y vamos a escucharle muy atentamente, de replicar lo manifestado especialmente por su colega en el Parlamento ecuatoriano, en la Asamblea Nacional, el señor general René Yandún.
Bienvenido entonces, asambleísta Carvajal. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a General Yandún, a las personas que nos escuchan. Un saludo cordial. Estoy en carretera, entonces escuché una parte de la intervención. Yo creo que aquí hay que separar algunas cosas. Primero hay que separar estos argumentos tan ideológicos que se reiteran una y otra vez en el sentido de que el gobierno de Alianza País, el gobierno de la Revolución Ciudadana, quería destruir a las Fuerzas Armadas o destruir el país. Acabo de escuchar que por suerte las Fuerzas Armadas han impedido que nosotros sigamos algún derrotero de Fidel Castro o de Hugo Chávez o de no sé quién. Eso es pura ideología y propaganda que a mí me parece que no viene al caso para una discusión seria. Y voy a dar mis argumentos enseguida. Porque eso tiene que ver con que si hay una actitud o no de debilitar a Fuerzas Armadas. Desde que llegó al gobierno el presidente Rafael Correa, hemos tenido una serie de políticas claras. Una de ellas es recuperar y fortalecer la institucionalidad del país. Otra es mejorar las condiciones de vida del personal militar. Cuando me refiero a institucionalidad, ¿nosotros con qué nos encontramos? Con una situación de debilidad operativa muy grave de Fuerzas Armadas, porque fueron abandonadas, evidentemente, probablemente porque hay otras prioridades, pero abandonadas al fin después de la firma de la paz con el Perú. Nos encontramos con una fuerza aérea que estaba en sus mínimos operativos. Hemos mejorado enormemente la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. En el caso de la Fuerza Aérea, por ejemplo, con la compra de las escuadrillas de los aviones Super Tucanos, con la compra de los aviones Cheetah supersónicos, que son para la defensa nacional. Si es que hay un gobierno que quiere destruir Fuerzas Armadas, no se hubiera preocupado, pues, por mejorar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Inclusive la compra de los helicópteros que tantos problemas han traído y que fue un proceso organizado por la FAE, es un proceso que tenía que ver con este fortalecimiento operacional. En la Marina, recordemos la situación de la Marina. Hemos hecho unas inversiones muy fuertes por comprar 2 fragatas. Y esto no es un problema de militarismo, simplemente teníamos una indefinición de la frontera marítima con el Perú. Compramos las 2 fragatas. Repotenciamos los 2 submarinos que tenía el Ecuador, que casi no estaba en condición operativa. Hemos hecho una inversión importante en las corbetas, en el mejoramiento de todas las naves que tienen que ver con el control de guardacostas. Compramos los aviones no tripulados justamente para el control de guardacostas. ¿Tiene que ver eso con una intención de debilitamiento de las Fuerzas Armadas? Por favor. Y en el caso de la Fuerza Terrestre, igualmente se han hecho inversiones muy importantes, solo para poner 3 ejemplos. La compra de helicópteros nuevos rusos y la repotenciación en mi época, por ejemplo, de 7 helicópteros que estaban en tierra. Perdón, de 5 helicópteros que estaban en tierra, entre rusos y franceses. La compra de equipo de transporte terrestre, de vehículos tácticos. ¿Tiene que ver eso con un debilitamiento de Fuerzas Armadas? Pues, por favor. Por otro lado, hemos avanzado en todos los que son inversiones para el mejoramiento de la calidad de vida militar. El señor general, terminamos ya. Yo creo que debemos hablar muy claramente. Si es como dice el asambleísta Carvajal, de que las Fuerzas Armadas han sido favorecidas y están en óptimo grado de operabilidad, yo le pregunto entonces, ¿qué pasó entonces en Angostura? ¿Qué pasó con la compra de los radares chinos que hasta ahora no llegan y no pueden volar los aviones de combate que dice que se ha comprado? ¿Por qué no se aclara entonces la compra de los helicópteros DRUF? Le pregunto al señor Carvajal, ¿cuántos fusiles, cuántos misiles nuevos, modernos, qué tipo de artillería moderna se ha comprado? ¿Qué tipo de nuevo equipamiento se ha adquirido? Vemos nosotros, desde el tiempo que estuvimos en 1995, el mismo equipo, el mismo armamento. Así que no se vanagloríe
señor asambleísta, porque ha existido una nueva renovación, porque la tecnología, la vida militar, la profesión militar, el soldado depende del tipo de armamento y de la tecnología que se tenga para poder combatir. Caso contrario, estamos nosotros degradando. Y por tanto… Pero no han estado desatendidos. Bueno, ¿desatendidos en qué? Desatendidos, posiblemente… No han estado desatendidos. Yo sí pienso que el gobierno ha hecho algunas contribuciones importantísimas en materia incluso tecnológica, porque no tenían ustedes ni camiones. Aquello es verdad, sí, la verdad no puede ocultarse. Pero porque esto viene también desde gobiernos anteriores que ya se venía contratando, porque para contratar y adquirir material nuevo no se le hace en 1 año, en 2 años, en 3 años. Es un procedimiento sumamente largo. Uh-huh. Por tanto, si hablamos de un grado de operabilidad de Fuerzas Armadas, en vez de aumentar, hemos decrecido. Y eso lo digo con conocimiento de causa. Ahora, vamos a la ciudad de Guayaquil. Termine, perdone, general. Sobre el ISPA, ¿cómo puede ser que el señor ministro de Defensa, Ricardo Patiño, actualmente, de una manera inescrupulosa, de una manera antitécnica, sin ningún tipo de estudio actuarial, quiera imponer, no proponer, porque allí está violando ya la ley orgánica del Seguro Social, del artículo 7, que tiene la obligación de proponer reformas a la ley. Y él no lo ha hecho, sino que está imponiendo. La pregunta es, ¿por qué no se reúne con el directorio a discutir, a analizar y que de allí salga de consenso todos los cambios? Sí, es necesario reformar, es necesario cambiar, es necesario actualizar, pero que se lo haga a la luz del día y con transparencia, más no con una situación impositiva como lo está haciendo el actual ministro. Tengo esta tabla, sí, la que fue publicada en el periódico, en donde se quiere rebajar el aporte patronal del 26 al 19.75, el aporte personal del 23 al 18.75, en total de 49 a 38.50. ¿Por qué? Si estamos viendo que la jerarquización para llegar a ser un general de ejército se necesita 49 años de profesión. Tenga la bondad, mi general. Bueno, se ha referido el señor doctor al hecho, Carvajal, al hecho de Angosturas. Mire, allí se lo puso al país en un gravísimo problema y peligro. Desde un campamento de la guerrilla instalado 2,5 kilómetros al interior de nuestro territorio, se estaban realizando acciones contra el Estado de Colombia. Allí pudo haber una reacción violentísima, no lo que hubo en Angosturas, absolutamente justificada. En ese gravísimo riesgo se lo tuvo al país, realizando desde nuestro territorio la guerrilla acciones de guerra contra el Estado colombiano. Si había una reacción de otra naturaleza, no podíamos decir nada. A ese peligro lo arrastró la irresponsabilidad del gobierno. En cuanto a que no había información, eso es lo que dice el gobierno, pero yo he oído a la gente de la inteligencia militar otras cosas. ¿Cómo qué? Que se dio esa información oportunamente y se quedó en algún sitio, de manera que es una… ¿Alguien retuvo ese reporte de inteligencia? Alguien retuvo, y además era público que estaban en Angosturas los guerrilleros de Raúl Reyes, tanto que lo visitaban
los jóvenes que estaban en un congreso aquí en el Ecuador. Y se sabía que estaban en territorio ecuatoriano. Claro, y eso lo sabía el Estado. Y entonces, ¿qué esperaban? Sino la reacción que hubo, que realmente fue una reacción medida, porque aquí acostumbramos a tergiversar todo y le confundimos al pueblo ecuatoriano, porque llegaron, los atacaron a los guerrilleros, se llevaron a Raúl Reyes y se fueron. No atacaron nuestros pozos petroleros, no atacaron nuestras unidades militares. De manera que esta es la verdad histórica. A ese riesgo tremendo lo arrastró la irresponsabilidad de este gobierno.